Hola asombrados, ¿cómo están? Espero que bien. No se olviden de suscribirse al canal, dejar su like para apoyar el canal y comentar si les gustó la historia. ¿Preparados? Entonces, vamos con la historia. El instituto, una época en la que los adolescentes se convierten en adultos y aprenden el resto de lo que la educación básica tiene para ofrecer. Una época en la que se forjan conexiones y algunas de ellas perduran durante años, incluso mucho después de la juventud. Un lugar donde el caos se encuentra con el orden, dando como resultado esa hermosa cosa que llamamos caos controlado. Admito que estaba nervioso por comenzar el instituto presencial como estudiante de segundo año después de que la cuarentena obligara a que mi primer año de instituto fuera en casa. No voy a mentir, mi primer año fue muy mal, y solo pasé al segundo año porque había tantos estudiantes reprobando sus clases por la misma razón que yo, que la corporación escolar no podía permitirse retener a los estudiantes y todos simplemente pasaron al año siguiente. Aún así, me considero afortunado, ya que tengo algunos amigos en esto conmigo. 3, sin contar a los que se mudaron, pero que aún se contactan conmigo. Sus nombres son Brandon, Seymour y Catherine, o Kat, como la llamamos. Todos hemos estado juntos desde nuestro primer año en la escuela secundaria, excepto Brandon. Él y yo nos conocemos desde el primer grado y, a pesar de algunos momentos difíciles en nuestra amistad, seguimos siendo increíblemente cercanos. Brandon y yo también compartimos la misma ruta de autobús, así que a menudo hablamos en el autobús sobre nuestras vidas, familias, mascotas, lo que sea. Seymour y Catherine, lamentablemente, tienen una ruta de autobús completamente diferente a la de Brandon y la mía, así que no tenemos conversaciones matutinas, pero sí comparto algunas clases con Seymour y Catherine. Seymour y Kat están en mi clase de gimnasia cada 2 días y Seymour está en mi clase de inglés el mismo día que mi clase de gimnasia. Siempre nos encontramos en el mismo lugar en el gimnasio auxiliar y hablamos un poco antes de que Brandon se vaya corriendo para llegar a su clase al otro lado de la escuela antes de que suene la campana. Llegar a la escuela en uno de esos destartalados autobuses viejos ese primer día fue, bueno, inquietante. Mi instituto, por alguna razón, está en realidad rodeado de bosques con 2 carreteras que entran y salen del campus, una para coches y otra para autobuses. Mirar a través del dosel de árboles mientras el autobús traqueteaba por la carretera me produjo una sensación de pavor que no puedo describir del todo. Mirando a Brandon, pude ver que él también se sentía un poco extraño al respecto, a pesar de que ya había estado dentro de la escuela más de una vez. La carretera estaba desierta como siempre, lo que honestamente tiene sentido, ya que solo hay una pequeña gasolinera, el instituto y un edificio abandonado por esa zona. La mayoría de la gente del pueblo nunca vendría aquí a menos que tuvieran asuntos en esa zona, así que, en cierto sentido, esta área estaba aislada del mundo. Brandon bromeó un poco sobre cómo parecía que nos habíamos metido directamente en Silent Hill, a lo que me reí y ocasionalmente le hice un comentario sarcástico. Cuando llegamos a la escuela, ya podía decir que el primer día iría horriblemente mal o increíblemente bien, no había un punto intermedio. El edificio parecía viejo y desgastado, pero los niños de hoy en día apenas lo notaban, lo que significaba que no sería condenado. El estacionamiento de un lado estaba desierto, sin coches ni gente a la vista, solo el hormigón agrietado con las farolas de arriba parpadeando ocasionalmente. El otro lado estaba lleno de coches, pero aún en el mismo estado ruinoso. Mientras nos acercábamos lentamente a la zona donde descargaban los autobuses, Brendan me hizo un comentario que me llamó la atención. ¿Sabías que esta escuela tiene un sótano? Honestamente, no sabía cómo responder. No me sorprendió la declaración, ya que una escuela tan grande tendría un sótano sin que nada raro estuviera pasando. Sin embargo, Brandon lo dijo de una manera que lo hacía parecer extraño, misterioso e incluso ominoso de alguna manera. Finalmente le dije que no me sorprendía, mientras comenzaba a recoger mis pertenencias para bajar del autobús. Ha estado cerrado por siempre, pero no se permite la entrada de estudiantes, afirmó antes de hacer una broma sobre que había una cámara de tortura secreta debajo de los azulejos del pasillo. Le dije que probablemente era solo un almacén o quizás habitaciones destinadas a clases,
pero que se consideraban no aptas para el uso diario, por lo que quizás simplemente lo cerraron por completo. Cuando el autobús se detuvo, Brendan me sonrió. Deberíamos bajar allí en algún momento, ¿sabes? Medité un poco sobre esta declaración mientras la puerta del autobús se abría con un silbido y todo el vehículo comenzó a balancearse mientras los estudiantes bajaban en una sola fila. Brandon finalmente se metió entre una chica que honestamente parecía demasiado mayor para estar en el instituto y un chico muy alto que más tarde supe que se llamaba Brian. Él bloqueó a los otros estudiantes para que no se fueran el tiempo que tardé en meterme en la fila y bajamos juntos a la pálida y agrietada acera que conducía a la entrada lateral del edificio. Mientras caminábamos por el bochornoso calor de la mañana de verano, Brandon me preguntó a dónde me dirigía. Gimnasio, creo, respondí, esperando recordar bien el horario. Ah, puedo llevarte allí, dijo Brandon, acelerando un poco para casi guiarme hacia el edificio. Al poner un pie en una de las escaleras de cemento que conducían a la entrada lateral, sentí una fuerte sensación de nostalgia en lo más profundo de mí, mientras mi mente se esforzaba por recordar la primera vez que puse un pie en mi escuela primaria. Me detuve por unos momentos antes de dar un paso más y subir esos últimos escalones descoloridos para entrar en el umbral y cruzar la puerta, siguiendo a Brendan. Al entrar en el edificio, me golpeó un aire inmóvil que me hizo toser un poco. Era como si esta fuera la primera vez que este edificio sentía un soplo de vida en un siglo, y honestamente también lo parecía. Los armarios con la pintura raspada, que revelaban un viejo metal oxidado, revestían las paredes, que parecían haber sido pintadas a principios del siglo XIX por su estado. El azulejo del suelo estaba rayado, envejeciendo como el exterior y las luces fluorescentes colgaban sobre nosotros en el techo manchado. Seguí a Brandon a través del laberinto de pasillos, teniendo que agarrarme a su espalda para no perderlo de vista y al sorprendentemente denso flujo de estudiantes. Después de un rato muy breve, me llevó a una habitación más abierta. Rápidamente me di cuenta de que este debía ser el vestíbulo principal. Escaleras de piedra se sentaban en el medio, lo que conducía al segundo piso del edificio, congestionado hasta más no poder con estudiantes. Mantuve un ritmo uniforme mientras caminaba detrás de él, ahora un poco más atrás, disfrutando de la vista. Después de un tiempo, me guió por un pasillo que en realidad estaba notablemente bien cuidado. Las luces brillaban intensamente y el suelo parecía impecable. Las paredes no estaban pintadas, el ladrillo parecía recién lavado. Giró a la izquierda y lo seguí hasta un gimnasio grande y elegante. La cancha estaba en el nivel inferior y las gradas por las que caminábamos estaban elevadas para ver los juegos que tendrían lugar allí. El suelo del gimnasio parecía recién encerado y seguía a Brandon mientras él miraba a su alrededor el gimnasio casi impecable. Luego me llevó por otro pasillo corto a la izquierda del gimnasio y a otro gimnasio más pequeño. Este estaba notablemente menos cuidado y se parecía al resto de la escuela. Tablas cubrían las áreas de vidrio opaco roto muy por encima y el suelo crujía con cualquier peso. Brandon se detuvo por un momento, moviendo sus manos. Este es el gimnasio auxiliar, también conocido como el lugar donde se dan las clases de educación física, justo cuando Seymour y Kat nos llamaron. Me volví, radiante, mientras corrían hacia mí y Brandon, y Seymour saludaba. «Hola, chicos. ¿Cuánto tiempo sin verlos?», dijo Kat, deteniéndose a apenas 5 centímetros de mí. Seymour la alcanzó poco después y volvió a saludar cortésmente. «¿Están en esta clase?», nos preguntó a mí y a Brendan. Brendan negó con la cabeza y dijo que tenía que ir a su siguiente clase. Yo, en cambio, asentí y Seymour sonrió felizmente. Brendan se separó de nosotros mientras Seymour y Kat me llevaban a una puerta en el otro extremo del gimnasio, cerrada con un candado con un estante de pelotas delante, como si fuera una advertencia para mantenerse alejados. Kat me preguntó a mí y a Seymour con entusiasmo. ¿Se enteraron de la habitación más grande en este basurero? Seymour, como si estuviera actuando, dijo, depende de lo que sea, con un tono tan aburrido que era como si prefiriera estar en el calor sofocante afuera sin hacer nada que tener esta conversación. Respondí después de él. No estoy muy seguro de lo que estás hablando, honestamente.
Una sonrisa creció en la cara de Kat mientras empujaba el estante de pelotas a un lado mientras Seymour se encogía visiblemente. Kat, si es el sótano, los maestros te van a castigar, afirmó, retrocediendo un poco, sabiendo claramente a dónde iba esto. Kat solo se rió en respuesta. ¿Qué más podría ser, Seymour? Cada año los estudiantes han intentado entrar en el sótano, pero no muchos lo logran ya que la puerta está atornillada. Sin embargo, podría haber otra forma de entrar, fue interrumpida por Seymour que suspiró. Kat, no hemos estado aquí ni un día. Ya estás obsesionada con el sótano. ¿Cómo sabes que no es otro armario de suministros? Afirmó, poniendo los ojos en blanco y comenzando a caminar hacia las gradas. Los ojos de Kat se abrieron como si Seymour la hubiera insultado. ¿No sabes la leyenda urbana?, preguntó, levantando una ceja. ¿Leyenda urbana?, murmuré, apenas lo suficientemente fuerte para que alguien lo oyera en el ruido cada vez mayor del gimnasio. Ya había oído hablar del rumor del sótano de Brandon antes, pero yo, junto con muchos otros, no tenía ni idea de las leyendas urbanas que rodeaban las profundidades de la escuela. Kat se volvió hacia mí y Seymour comenzó a escanear las gradas en busca de un lugar para alejarse de lo que en su mente, sin duda, era una tontería. Aparentemente, en el 84, los sótanos no estaban tan cerrados con llave. Un grupo de estudiantes bajó allí y cuando regresaron, ninguno de ellos era el mismo. El líder del grupo se volvió paranoico y se encerró. Uno de los miembros del grupo se mudó y los otros sufrieron daños terribles en la psique. Uno de ellos, Sean, terminó gritando histéricamente en medio del almuerzo y aparentemente los paramédicos tuvieron que llevárselo, dijo casi de una vez. No me malinterpretes, amo a Kat y todo, pero es un poco exagerada, especialmente cuando está emocionada por algo, lo que pude notar. ¿Y qué pasó después?, pregunté, comenzando a moverme hacia las gradas para encontrar un lugar para sentarme con ella siguiéndome. Nadie lo sabe. Hay algunas variaciones de la historia, algunas con los estudiantes que nunca regresaron, otras con rumores de que la puerta del infierno se mostró debajo de la torre en la que estamos parados en este momento, pero de cualquier manera, terminó con todas las entradas al sótano siendo cerradas y nunca más siendo abiertas, soltó mientras dábamos los primeros pasos en las gradas. Miré hacia atrás a la puerta atornillada. Era de metal pesado, abollada y raspada, pero aún así demasiado fuerte para ser rota fácilmente. Dos ventanas de un vidrio a prueba de balas estaban sucias como si nadie las hubiera limpiado nunca, una en cada puerta. Más allá de ese vidrio había lo que parecía ser la nada. Un vacío negro que se arrastraba desde debajo de la escuela, tragándose cualquier luz con la que entraba en contacto, confinado solo por esas dos puertas. Me estremecí un poco al ver la vista y mi mente comenzó a divagar. ¿Qué había allí abajo que llevó a que fuera atornillado? Comencé a cuestionar mi teoría anterior de que solo era un almacén más, ya que si todas las puertas del sótano se veían así, ¿qué significaba eso? Nadie ha estado allí abajo en un buen tiempo. El resto del día, honestamente, se volvió un poco borroso hasta la clase de inglés, mientras me dirigía a las clases, serpenteando por los pasillos con la esperanza de no perderme, hasta que finalmente me encontré en la habitación 204 de arriba con Seymour. Me senté en un asiento que me fue asignado y que estaba justo al lado del suyo. Hablamos ociosamente un poco antes de que surgiera la pregunta del sótano. Le pregunté qué pensaba sobre la historia del sótano, a lo que él solo se encogió de hombros. Es una completa basura si me preguntas, murmuró antes de enterrar la nariz en un libro, tratando de evitar más conversaciones hasta que sonara la campana final. El día siguiente comenzó igual que el primero y todo fue normal hasta la hora del almuerzo. Entré en la cafetería abarrotada antes de decidir que estaba demasiado llena para quedarme allí. Salí de la pequeña habitación y me fui al pasillo donde los estudiantes se alineaban para entrar en la cafetería. Pasé la mano por la pared hasta que una voz familiar me llamó por mi nombre. Miré para ver a Kat sentada junto a la entrada del gimnasio principal con Seymour y Brandon hablando y riendo a unos 60 cm de ella. Hablé con ella antes de que me agarrara del brazo, luego del de Seymour, mientras se volvía hacia Brandon, diciéndole que la siguiera.
Nos arrastró por el pasillo que conducía lejos del gimnasio y a un área pequeña y en gran parte evitada de la escuela con una puerta de madera con una ventana al final. Ella se soltó y se sentó frente a la puerta mientras yo me sentaba lentamente y Seymour y Brandon hacían lo mismo. Nos sentamos en silencio durante unos 30 segundos antes de que Kat se riera. Entonces, ¿recuerdan el sótano?, preguntó para consternación de Seymour. Brandon y yo asentimos mientras ella se levantaba del suelo y movía la puerta de madera detrás de ella. Con un crujido, se abrió a un vacío negro con escaleras que conducían a lo que parecía ser la nada. Miré un mapa de la escuela y noté que esta área existía, lo que conducía al sótano. ¿Quieren ir a echar un vistazo mañana? Brandon se detuvo antes de decir lentamente. No estoy seguro de que sea una buena idea, dijo, mientras Kat se volvía para cerrar la puerta, asegurándose de no cerrarla con llave. Oh, vamos, tonto, esas leyendas probablemente no sean ciertas y, además, nunca lo sabremos si no buscamos. Nadie ha estado allí abajo en años y esa es exactamente la razón por la que no deberíamos hacerlo. Nadie ha estado allí abajo. Probablemente no sea nada importante, solo moho negro, asbesto, afirmó. Kat se volvió hacia mí, esperanzada. Suspiré y asentí, de acuerdo con ella. No me opondría a averiguar qué hay ahí abajo, afirmé mientras la curiosidad volvía a llenar mi mente. Kat agitó las manos con entusiasmo y se puso de puntillas un poco. Muy bien, Seymour y Brandon, si deciden unirse a nosotros, reúnanse aquí en el momento en que entren en el edificio. Traigan una linterna, dijo antes de salir corriendo por el pasillo, desapareciendo entre la multitud de estudiantes. Me volví para ver a Seymour, que me estaba mirando. ¿Qué estabas pensando, Stanley? Tartamudeé por un momento antes de responder. Seymour, sé que tienes tanta curiosidad como yo por descubrir qué hay allí abajo. Además, Kat logró encontrar esta entrada en 2 días como máximo. Si no bajamos allí después de eso, nunca se callaría al respecto, afirmé antes de que Brandon hablara. No lo sé, Mike, me dijo, honestamente tengo un muy mal presentimiento sobre esto. Dijo mientras Seymour comenzaba a mirar a la pared. Dijiste eso sobre un viaje al acuario. Te encantó e incluso compraste un pase de temporada para el acuario más tarde, afirmé. Suspiró antes de volverse hacia Seymour. ¿Qué piensas?, le preguntó, haciendo que Seymour dijera sus verdaderos pensamientos sobre el sótano. Creo que es peligroso. Podría haber moho negro, fugas, Dios sabe qué hay ahí abajo. Fue cerrado con llave por una razón, afirmó antes de que soltara algo que ni siquiera había pensado en decir. Entonces ven con nosotros, afirmé, sin estar seguro de mi razonamiento. Me miró fijamente por un momento antes de hablar. Bien, estén aquí a las 7:35 a más tardar y, a menos que Brandon también vaya, me quedaré aquí arriba, dijo antes de marchar de regreso al vestíbulo principal. Me volví hacia Brandon, quien pude notar que no quería bajar allí. Bien, yo también iré, afirmó. El resto del día no pude dejar de pensar en el sótano. En el segundo que llegué a casa, arrojé mi mejor linterna a mi mochila escolar e inmediatamente hice una búsqueda en Google de mi instituto. Sin embargo, no importa cuánto busqué, nada sobre el sótano apareció. Terminé buscando tanto tiempo en la noche que me quedé dormido en la computadora. Al despertar, inmediatamente vi la hora, 6:45 de la mañana. Entré en pánico, me enderecé bruscamente y agarré mi teléfono casi sin batería antes de ponerme el par de zapatos más cercano y agarrar mi mochila. Salí por la puerta principal justo cuando el autobús comenzaba a acercarse. Lo alcancé por poco y el autobús se detuvo, permitiéndome abordar. Inmediatamente me acerqué a Brandon, que parecía increíblemente ansioso por el próximo evento. Cuando te hablé del sótano, no lo decía en serio, no quiero bajar allí, dijo antes de que siquiera me sentara. Sonreí y le hice una pregunta, ¿trajiste tu linterna? Él asintió, se agachó a su mochila y sacó una gran linterna de celdas de que parecía más vieja que él. Le pregunté de forma desenfadada. ¿Estás seguro de que esa cosa funciona?, pregunté mientras la volvía a poner en su mochila. Planeaba agarrar esta para no tener que bajar si no funcionaba, dijo,
volviéndose a la ventana y mirando hacia afuera. El resto del viaje no hubo palabras entre nosotros hasta que llegamos a la escuela. Salí del autobús antes que él y me dijo una simple frase. «Vamos». Lo seguí a pesar de su total cambio de actitud mientras me guiaba una vez más por los pasillos y al área trasera donde nos encontramos el día anterior. Una vez que llegamos allí, nos sorprendió encontrar a Seymour, pero no a Kat. Seymour levantó la vista con una expresión de miedo mientras nos acercábamos a él. Sin perder tiempo, escupió una frase. Kat bajó allí. Los ojos de Brendan se abrieron de par en par mientras se olvidaba por completo de su aparente miedo a lo que había allí abajo. Necesitamos sacarla, dijo en un susurro bajo. Seymour miró a Brandon con una cara de incredulidad. No voy a bajar allí, dijo antes de que Brandon sacara su linterna. Mira, te lo explico en el camino, necesitamos sacarla de allí ahora, dijo, sin perder tiempo mientras se dirigía a la puerta de madera. Los ojos de Seymour lo siguieron antes de que él mismo se acercara. Di un paso adelante justo cuando Brandon abría la puerta, revelando la oscuridad una vez más. Hiciste un trato, le dije a Seymour, instándolo a que lo siguiera. Suspiró, pero asintió, sacando su teléfono como una luz. Uno por uno, nos arrastramos a la oscuridad hasta que los tres estuvimos en el rellano antes de la escalera que conducía al sótano. Encendí mi linterna y la giré mientras Brandon cerraba la mayor parte de la puerta. Necesitamos apurarnos, dijo mientras instaba a Seymour y a mí a bajar por el tramo de escalones de cemento. Mientras la escalera principal parecía correr hacia abajo, ésta la avergonzaba. Manchas de Dios sabe cuándo decoraban la superficie de los escalones de piedra y varias marcas de arañazos los acompañaban. Las grietas en los escalones también se hicieron evidentes antes de que yo siquiera llegara a la mitad del camino y levanté mi luz y la puse frente a mí, cortando la oscuridad. Lo que se sentó delante y debajo de mí era horrible. Un pasillo oscuro y húmedo que parecía reflejar el que acabábamos de atravesar se proyectó hacia adelante, lo que conducía a lo que parecía ser la nada, ya que la temperatura bajaba a medida que descendía. Seymour y Brandon iban detrás de mí mientras encendían sus luces. Brandon nos dijo a los dos algo que se me quedará para siempre mientras llegábamos al fondo de las escaleras. No me importa lo que vean u oigan, tenemos que permanecer juntos y en el segundo que encontremos a Kat, tenemos que salir corriendo de vuelta arriba, dijo mientras me preguntaba qué sabía sobre el sótano. Puse mi luz en el pasillo a mi izquierda mientras la oscuridad frente a mí volvía a tomar el control. Brandon miró a su alrededor antes de instarnos a seguir por el pasillo. Caminamos hacia la oscuridad total, ahora en una temperatura casi tan fría como una noche de invierno. Nuestros pies chocando contra el suelo era el único otro sonido que se escuchaba y el olor se volvía más y más a humedad cuanto más caminábamos. Estaba claro que éramos de los primeros en poner un pie allí en mucho tiempo. Levanté mi luz por encima de mí mientras Brandon y Seymour iluminaban el camino que yo estaba apuntando. Las tuberías y los cables se exponían sobre nosotros y cada bombilla que cruzábamos estaba destrozada. Se hizo evidente que el sótano fue abandonado antes de que terminara, ya que viajamos más lejos en la oscuridad de lo que se sintió como una eternidad antes de que Seymour se detuviera. Su teléfono estaba sonando. Detuve mi caminata y me acerqué a él mientras él aceptaba una llamada de mi amiga desaparecida. Era Kat. Puso el teléfono en altavoz justo cuando ella hizo la pregunta. ¿Dónde están todos?, dijo las voces murmullo detrás de ella que significaban algo imposible. Ella estaba encima de nosotros y en los pasillos de la escuela, todavía llena de estudiantes. Mis ojos se abrieron de par en par con un miedo y terror colectivos. Nosotros vinimos siguiéndote, Brandon tartamudeó con una cara pálida. Mi sangre se enfrió cuando Kat afirmó la siguiente frase. Estoy justo afuera de la entrada en la que acordamos. Me quedé mirando a Seymour, temblando. Entonces, ¿cómo te vio Seymour?, le pregunté. La cara de Seymour se contorsionó de miedo por algo detrás de mí, mientras Brandon se giraba para enfrentarse a lo mismo que él, toda la sangre se le drenaba de la cara. Me di la vuelta, brillando mi luz en esa dirección y Seymour murmuró una frase. ¿Qué demonios?
Retrocedí un poco por instinto mientras mi luz iluminaba por completo lo que los otros estaban mirando. Su cuerpo tenía piernas delgadas, demasiado delgadas para ser humanas. El torso parecía ser solo un palo delgado que apenas mantenía el cuerpo unido. Sus casi garras colgaban en el suelo, tocando ligeramente con el pie antes de alejarse. Y su cara estaba desquiciada. Su piel parecía ser tirada hacia atrás de su pálida cara y varios ojos hundidos me miraban fijamente. Debajo había lo que supuse que era su boca, pero todo lo que vi fue un agujero negro. Dio un paso adelante increíblemente silencioso mientras yo me quedaba allí en puro shock y horror, antes de que sintiera un tirón por detrás. Me di la vuelta, dejando caer mi luz, dejándola brillar ociosamente sobre esa cosa. Alguien me arrastraba rápidamente lejos de lo que sea que esa cosa fuera. Me arrastraron a los pasillos destruidos y alguien me arrastró detrás de ellos antes de que me pusiera de pie por mi cuenta. Corrí más rápido que nunca antes, siguiendo el patrón de los pasos de la persona que tenía delante. Corrimos por el pasillo y yo estaba seguro de que esa cosa me agarraría y me arrastraría de vuelta a esa maldita oscuridad. La sensación que sentí cuando vi la luz brillando desde el rellano es indescriptible, ya que la silueta de Brandon y Seymour se hizo cada vez más clara a medida que nos acercábamos. Subimos corriendo el primer tramo de escaleras y giré para mirar de nuevo a la oscuridad. Esa cara me miró desde la oscuridad, nos siguió sin hacer ruido mientras se arrastraba hacia las escaleras. Subí las escaleras de un salto mientras Seymour y Brendan se apresuraban a volver a la luz. Corrí por el umbral, tropezando sobre mi cara cuando lo logré, mientras la puerta se cerraba de golpe detrás de mí. Levanté la vista solo para ver a Kat mirándome con una confusión absoluta. Brandon dio un paso adelante y Seymour también. Me puse de pie y le conté todo a Kat. Pude ver que no creía una palabra y se dirigió a la puerta, solo para ser detenida por Seymour. Él le agarró la mano, alejándola de la puerta y por el pasillo. En el momento en que me puse de pie, sentí náuseas instantáneamente mientras Brandon salía corriendo a Dios sabe dónde. Me fui a casa enfermo ese día y no he vuelto desde entonces. No he sabido de Seymour hasta hoy y de Brandon solo una vez. Un simple texto que decía una cosa: no vamos a hacer esto de nuevo. Kat, por otro lado, me ha estado llamando sin parar, exigiendo saber qué estaba pasando, acusándome de inventarme esto, etc. Mis padres sospechan de mi nuevo comportamiento, pero todavía creen que estoy demasiado enfermo para volver a la escuela. Y honestamente, espero que siga así. Seymour me envió un mensaje recientemente diciéndome que se mudaba y, sinceramente, no puedo culparlo. Le respondí deseándole la mejor de las suertes. Y eso fue todo. Solo han pasado 3 días desde que entramos en ese sótano. Y honestamente, si alguna vez te encuentras con un área que deberías evitar, deberías evitarla. Esas áreas están cerradas por una razón.